Hola hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios podemos estar aquí otro domingo. Gracias a Dios porque ya tuvimos el culto de la mañana y ahora podemos tener el culto de la tarde. Podemos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Gracias a Dios porque tenemos también los medios por los cuales hacerlos, por los cuales seguir transmitiendo, a pesar de que ahorita no podamos reunirnos en la iglesia, pero podemos seguir estudiando la palabra de Dios. No hay pretexto para que podamos seguir aprendiendo de nuestro Señor. Y espero que así sea el día de hoy. Gracias a Dios por todo lo que nos permite, por todo lo que nos ha dado. Y bueno, vamos a empezar haciendo una oración para ponernos en manos de Dios, para poner en manos de Dios esta enseñanza, para que Dios hable a nuestros corazones, para que Dios nos muestre lo que Él tiene preparado para nosotros el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos das. Gracias porque nos permites aprender de tu palabra, porque nos permites tener los medios, Señor, por los cuales seguir conectándonos, Señor, para seguir aprendiendo más de ti. Gracias también porque nos das la oportunidad, Señor, cada día de aprender más de tu nombre, de acercarnos más a ti. Te agradecemos por todo eso. Te pido, Señor, que tú tengas control de todo, Señor, del internet, Señor, en la casa de cada uno de los hermanos, de aquí también, Señor, para que todo salga bien. Te pido, Señor, que quites todo estorbo, toda distracción que pueda haber, Señor, durante esta enseñanza, Señor, que seas tú el que hable, Señor, y que nos muestres, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Gracias por cada una de tus bendiciones, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, hermanos, los invito, vamos a tener una lectura para iniciar, a ir a nuestras Biblias, a Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a tener ahí, pues ahí se va a concentrar nuestra enseñanza. Entonces si tienen un pasador o algo para que puedan separar ahí, porque vamos a estar tocando varios versículos de esta cita. Segunda de Timoteo 2, versículo 14 al 26. Segunda de Timoteo 2, 14 al 26. Lo voy a leer yo y ahí en sus casas me pueden seguir con sus vistas. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileteo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y arrepiéntase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gracias a Dios por este texto que tiene muchas enseñanzas, y hermanos, y el día de hoy vamos a estar tocando diferentes versículos acerca de esto. El tema de la enseñanza es la forma correcta de compartir el evangelio. Cristo vino aquí al mundo a darnos ejemplo de cómo nosotros teníamos que compartir el evangelio. Incluso él ahí en Mateo 28, 19, del versículo 19 y 20, nos da este mandamiento. Vamos a ir allá, Mateo 28. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Este mandato no va dirigido a alguien en especial. El mensaje y este mandato va para todos aquellos que confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Jesús nos dejó este mandamiento a todos como cristianos: id a las naciones hablando de su evangelio, para que más personas puedan salvarse de la condenación eterna. Sin importar cuál sea el don que Dios nos ha dado, el ministerio que tenemos, Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros a que vayamos afuera a hablar a aquellas personas que aún no creen en Él, que nosotros utilicemos nuestros dones, que nosotros utilicemos nuestras habilidades para que más personas puedan acercarse a Cristo. El mayor deseo de nuestro Señor es que todos puedan ser salvos y lo reconozcan como su Salvador. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este versículo Pedro nos muestra que el anhelo de Dios tiene que ver con que Él quiere que nadie sufra, que nadie sea condenado a ese lago de fuego, como lo menciona la Biblia, y que todos alcancemos la salvación. Pero para que eso se logre es necesario que nosotros hablemos de su evangelio con aquellos que aún no son salvos, con aquellos que aún no han depositado su fe en Cristo. Hay muchas personas en el mundo, inclusive familiares de nosotros, amigos, vecinos, que aún no han depositado su fe en Cristo y que diariamente nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a ellos y de hablarles de Dios, de compartir la palabra, pero lamentablemente muchas veces no lo hacemos. Pero no solo es hablar, sino que debemos hablar correctamente del evangelio. Pues si solo repetimos lo que escuchamos o lo que según nosotros entendemos, podemos estar llevando a los creyentes a la confusión e incluso vacunarlos en contra de la salvación, haciéndolos creer que ellos ya son salvos o que ellos ya aceptaron a Cristo, pero lo hicieron de una manera incorrecta, porque quizá no lo explicamos bien, porque no entendimos nosotros tampoco cómo hacerlo bien, no estábamos preparados, y lo que hicimos fue que los vacunamos contra la salvación. Hicimos creer que ellos ya son salvos, es que yo ya acepté a Cristo porque me explicaron esto y esto, pero realmente no lo aceptaron como debe ser, porque no explicamos bien algún versículo, porque dijimos algo que los confundió. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado que cuando estamos hablando de la palabra de Dios con alguien, cuidar lo que estamos diciendo, la manera en la que lo estamos diciendo. Dios sí nos pide que vayamos y que hablemos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con toda la gente que está cercana a nosotros y con aquellas personas con las que tenemos oportunidad de hablar. Pero también nos pide que utilicemos bien su palabra y que cuando vayamos a hablar lo hagamos de la manera correcta para no confundir a los no creyentes y vacunarlos contra la salvación. Entonces, hermanos, vamos a ver cuál es la forma correcta de compartir el evangelio. Vamos a ver 3 puntos de cómo podemos hacerlo mejor. Quizá usted ya lo está haciendo, está compartiendo el evangelio y usted ya empezó a compartir con algún vecino, con algún familiar, con algún amigo, pero vamos a ver cómo podemos mejorar la manera en la que nosotros compartimos el evangelio. En primer lugar, tenemos que hacerlo como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a regresar allá a Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15. Ustedes ahí conmigo en sus casas, por favor, si lo pueden leer también. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La forma correcta de compartir el evangelio en primer lugar es con un corazón limpio y con una comunión correcta con Dios. Es indispensable que cuando nosotros vamos a hablar de Dios estemos a cuentas con Dios, lo hagamos con un corazón limpio para poder hablar correctamente y poder ser usados por Dios. Dios quiere usarnos, pero Él, en primer punto, quiere usarnos como instrumentos útiles. Dice el versículo 20 y 21: pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Dios desea usarnos a cada uno de nosotros para llevar su palabra. Dios pudo haber escogido quizá a los ángeles, inclusive pudo haber hecho que algún animal hablara o que las piedras hablaran para que ellas fueran las que llevaran el evangelio, pero Dios nos escogió a nosotros. Él depositó esa sabiduría en nosotros para que pudiéramos estudiar su palabra y para que pudiéramos compartírsela a las demás personas. Dios tiene ese anhelo de que seamos nosotros mismos los que le compartan a otras personas, pero para hacerlo tenemos que hacerlos como instrumentos útiles. Como podemos ver en estos versículos, Dios quiere usarnos, pero Él solo va a usar aquellos instrumentos que estén limpios, como dice el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por lo que antes de compartir de Dios debemos limpiarnos de nuestros pecados, arrepintiéndonos delante de Dios y cambiando nuestra manera de vivir. Solo así podremos ser instrumentos útiles para el Señor. Pero muchas veces, hermanos, no podemos saber cuándo va a darse la oportunidad de que podamos compartir el evangelio. Se puede dar de un momento a otro y nosotros tenemos que estar listos en todo momento. A veces cuando va a haber una campaña evangelística o cuando sabemos que vamos a compartir con alguien, bueno, tenemos la oportunidad de orar, de estarnos preparando, de estar estudiando y de arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios para hacerlo de la mejor manera. Pero va a haber veces que estemos en algún lugar, quizá en una reunión familiar, o que estemos con algún amigo, que salimos con algún amigo, o que nos encontramos con el vecino y de repente en la plática comenzamos a hablar de Dios, comenzamos a hablar del evangelio y empezamos a tener esa plática y no estábamos totalmente preparados. Es por eso que punto número B, ¿cómo debemos compartir el evangelio? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, apartados del pecado. Punto B, apartados del pecado. Dice el versículo 22, ahí en 2 de Timoteo 2, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La oportunidad de hablar de Dios puede llegar en cualquier momento. Por esta razón, todo el tiempo debemos vivir apartados del pecado para que cuando tengamos esa oportunidad de hablar, seamos usados por Dios y no seamos avergonzados. Porque imagínense que yo estoy hablando de Dios y que estoy hablando en ese momento, pero he hecho cosas malas. En ese momento van a venir a mi mente y Satanás va a utilizar eso para que yo sienta esa vergüenza de decir: ¿cómo yo voy a hablar de Dios si yo hice esto en la mañana? O si me enojé quizá con mi mamá, o si me enojé con el esposo, con la esposa, con los hijos. Si nosotros no estamos limpios de corazón, todas esas cosas que hicimos durante el día, todos esos pecados que hemos cometido van a estar ahí y nos van a estar incomodando para que no podamos compartir el evangelio correctamente. Además, si nosotros no tenemos una vida de testimonio delante de las personas que nos rodean, si no estamos viviendo conforme la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hablar del evangelio? Pues lo que digamos con nuestra boca no va a coincidir con nuestras acciones. Es por eso que es de suma importancia, hermanos, que diariamente nosotros estemos buscando apartarnos del pecado. Sé que no se puede vivir en la perfección y sé que todos somos humanos y cometemos errores y que pecamos, pero tenemos que cada día buscar estar a cuentas con nuestro Dios, levantarnos en la mañana, estudiar nuestra Biblia y pedirle perdón a nuestro Dios por los pecados que hemos cometido, para que si tenemos la oportunidad de hablarle a alguien no la perdamos o no nos sintamos avergonzados, no sintamos esa vergüenza de decir: ¿cómo yo voy a estar diciéndole esto si yo también lo estoy haciendo? ¿Cómo yo voy a decir que tenía que arrepentirse de sus pecados si yo no he pedido perdón por mis pecados? Entonces, hermanos, diariamente tenemos que ir y ponernos a cuentas con Dios, ponernos a cuentas, y también tenemos que aprender a saber que Dios ya nos perdonó. Muchas veces quizá yo hice cosas que están mal, o hiciste cosas que están mal, no sé, en tu tiempo pasado, en tu vida pasada, cuando estabas joven, cuando ibas a la escuela, quizá hiciste cosas que estaban incorrectas, o hicimos cosas que estamos incorrectas. Tenemos que aprender que también Dios nos perdonó y no nos debe dar esa vergüenza de acercarnos con esas personas a hablarles de Cristo. Quizá tú en la secundaria, en la primaria o con tus amigos de la juventud hacías cosas que no estaban bien, pero hoy tú sabes que ya conociste al Señor, ya te arrepentiste de todas esas cosas malas que hiciste.
Bueno, pues Dios te va a ayudar a que puedas tú hablarle a esas personas, a que tú puedas acercarte a ellas y que ellos vean en ti ese cambio, que ellos vean que ya no eres diferente. Dios también quiere usar tu vida en ese sentido y tenemos que entender que Dios ya nos perdonó de los pecados que hicimos en el pasado y que nos podemos acercar a esas personas que quizá en ese momento pues eran nuestros amigos y que todavía quizá lo son, pero que ahora ya vemos la manera diferente nosotros de vivir y queremos que ellos también la vean. Entonces, hermanos, tenemos que vivir siempre buscando estar apartados del pecado para que no perdamos esas oportunidades, porque no sabemos cuándo se puedan presentar. La vida no está comprada, no sabemos cuándo podamos tener la última oportunidad de hablar con alguien, de presentarle el evangelio a alguien, y tenemos que estar listos en todo momento para hacerlo. Y hablando de esto, hermanos, el segundo punto, tenemos que usar bien su palabra, usando bien la palabra de verdad. Dice ahí en el versículo 15 nuevamente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dice que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia no tiene muchas interpretaciones, sino muchas enseñanzas, por lo que no es correcto darle nuestra propia interpretación y mucho menos compartir del evangelio basado en lo que nosotros creemos o entendemos de los evangelios. Por lo que para usar bien la palabra de Dios debemos en primer lugar conocerla. Vamos ahí adelantito, segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando vamos a hablar con un no creyente del evangelio, tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo y no inventar o parafrasear los versículos a nuestro entender. La palabra de Dios debe ser usada correctamente y los versículos deben ser explicados conforme a la enseñanza que Dios plasmó en cada uno de ellos. A veces, hermanos, cuando estamos compartiendo el evangelio, puede que por los nervios o quizá porque ya tenía tiempo que no lo hacíamos, se nos llegue a pasar algún versículo. Y es importante por esto que nosotros estemos constantemente repasando la palabra de Dios, que constantemente estemos aprendiéndonos bien los versículos y que cuando vamos a hablar al Señor, que sabemos que lo vamos a hacer, pues que llevemos nuestra Biblia. En el caso, yo sé que hay veces que no teníamos la oportunidad de traer la Biblia siempre y que de repente sale el tema. Bueno, pues hay que tener esos versículos bien presentes, porque con los no creyentes no podemos intentar parafrasear los versículos, o yo me acuerdo que decía algo así, o pues dice algo más o menos así. ¿Por qué? Porque muchas veces eso va a hacer que la persona no se sienta seguro de lo que estamos diciendo. Va a pensar que lo que estamos diciendo lo estoy diciendo yo y que no lo dice la Biblia. Cuando nosotros tomamos nuestra Biblia con alguien que no cree en Dios y le estamos mostrando los versículos, incluso le prestamos la Biblia para que él los pueda leer, es más probable que se convenza de que todo lo que está aquí es verdad, a que si nosotros se lo decimos. Y más aún si nosotros se los empezamos a parafrasear o dice algo más o menos así, o no me acuerdo muy bien cómo dice, pero es más o menos así. No debemos caer en ese error. Cuando hablamos con alguien que no conoce la Biblia, tenemos que explicársela paso por paso. Inclusive las palabras que muchas veces vienen en la Biblia, que son un poquito difíciles de comprender, nosotros tenemos que explicárselas para que todo el versículo quede lo más claro posible. Es por eso que si nosotros tenemos ese anhelo de compartir la palabra de Dios y vemos que tenemos oportunidad, y no solo tenemos que tener el anhelo, lo tenemos que hacer porque es un mandamiento que nos dejó Jesús de ir a las naciones y compartir el evangelio. Cuando lo hagamos hay que hacerlo de la manera correcta, conociendo la Biblia, conociendo lo que estoy diciendo, dónde están las citas, dónde están los versículos, sé que dice esto, y basarnos totalmente en la Biblia, no basarnos en lo que yo creo, en lo que yo vi en un video, en lo que pues me imagino que es, sino realmente en lo que dice la palabra de Dios. Diariamente, hermanos, es conocer nuestra Biblia. También vamos a conocer a nuestro Dios a través de la Biblia. Es conocer todo lo que Dios plasmó para que nosotros se lo llevemos a las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos compartir?
usando bien la palabra de verdad. En primer lugar, conociéndola. Letra B. En segundo lugar, entenderla. Para explicar correctamente los versículos es necesario que primero los comprendamos. Algunos de estos versículos que encontramos en la Biblia están escritos utilizando representaciones o ejemplos, y que algunas veces nos pueden confundir porque las representaciones que se utilizaban en la Biblia eran para la época pues que se vivía en la Biblia, algunas épocas que pues son un poquito diferentes a nuestras costumbres, pero que podemos llegar a entender porque Dios nos da esa sabiduría. Dios, a través del Espíritu Santo, nos hace comprender su palabra. Solamente, hermanos, tenemos que, antes de que nosotros empecemos a leer nuestra Biblia, orar y pedirle a Dios ese entendimiento para que podamos entender el mensaje que Él quiere darnos en su palabra, el mensaje correcto. Y no solamente tenemos que sacar los textos, sino leer todo el capítulo para entender todo el contexto de la historia, por qué ese versículo dice eso, a qué se refiere en ese versículo. Y también lo podemos hacer apoyados en un diccionario bíblico. Si no entendemos algo, bueno, podemos ir a nuestro diccionario, a ver, esta palabra no la entiendo, o no entiendo a qué se refiere esta costumbre. Y muchas veces en los diccionarios bíblicos viene todo explicado y lo podemos entender de una mejor manera. Y en el caso de que ya la leímos 5 veces, ya leí en un diccionario y todavía no queda claro ese versículo, yo les recomiendo, hermanos, que se acerquen a algún otro hermano que entienda un poco más de la Biblia y que le pregunten con confianza: oiga, hermano, mire, leí este capítulo y no lo entendí muy bien, ¿me lo puede explicar? Esto nos va a ayudar mucho a compartir de la palabra de Dios. ¿Por qué? No solamente vamos a compartirla de lo que dice, o bueno, pues no le entendí muy bien, entonces lo voy a decir rápido para que no me pregunte, sino que podemos explicarla de mejor manera, que quede más claro todo el evangelio que Dios, de lo que Dios hizo a través de Jesús por nosotros, al darnos salvación. Tenemos que buscar diariamente leer nuestra Biblia, y una vez que nosotros empecemos a leer nuestra Biblia, cada vez se nos va a hacer más fácil entenderla y más fácil entenderla, inclusive vamos a leer más rápido, vamos a comprender mucho más. Pero es importante, en primer lugar, que conozcamos dónde están los versículos, conozcamos cuáles son los versículos principales para evangelizar, cuáles son los principales versículos para hablar de Dios. Toda la Biblia está centrada en Cristo y toda la Biblia habla de Dios, pero hay versículos que utilizamos para evangelizar y que tenemos que conocer de memoria, que tenemos que conocer la cita para poder ir a ellos, y tenemos que entender esos versículos para podérselos explicar claramente a aquellos que todavía no los conocen. Entonces, hermanos, hemos visto hasta ahora 2 puntos. En primer lugar, tenemos que, como un obrero que no tiene a qué avergonzarse, cómo compartir de forma correcta el evangelio, como obrero que no tiene que avergonzarse, como instrumentos útiles al Señor y apartados del pecado. En segundo lugar, vimos usando bien la palabra de verdad, conociéndola y entendiéndola. Y punto número 3, cómo compartir correctamente del evangelio, la forma correcta de compartir el evangelio. En tercer lugar es evitando las contiendas. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo, donde estamos, 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando compartimos el evangelio, es muy probable que exista oposición de otras personas a lo que estamos diciendo. Esto nos puede tentar a comenzar una discusión, porque muchas veces la gente no va a estar de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, con lo que la palabra de Dios está diciendo, y la gente va a ver en su corazón oposición, va a haber inconformismo, van a decir: no, es que tú estás mal, es que lo que estás diciendo no es cierto, es que eso no es verdad. Y nos puede tentar todo eso en nuestro corazón a comenzar a enojarnos. Levantamos la voz, empezamos como que allá también a buscar que ellos se enojen, empezamos a buscar un conflicto, una discusión, y en lugar de estar compartiendo la palabra de Dios, nos desviamos y comenzamos una discusión y comenzamos un debate y dejamos de compartir correctamente lo que es el evangelio. Nos desenfocamos y comenzamos a discutir en lugar de estar hablando lo que Dios quiere que estemos hablando. Entonces, hermanos, es sumamente importante que cuando nosotros vamos a compartir el evangelio, no caigamos en esta tentación.
que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, sino que estemos tranquilos y que podamos compartir la palabra de Dios de la manera correcta. En primer lugar, tenemos que hacerlo con amabilidad. Vamos a Mateo 4. Mateo 4, 23. Mateo 4, versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas a ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tal como lo hacía Jesús, también nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas con amabilidad. No tenemos que prejuzgar a las personas ni buscar que éstas se molesten haciendo comentarios que sabemos que pueden molestar a esa persona. Tenemos que siempre tener presente que nuestro objetivo es que conozcan el sacrificio que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz, no provocar una discusión. Nosotros, hermanos, cuando hablamos de Dios, no tenemos que buscar que las demás personas se enojen. Si nosotros sabemos que hay temas que molestan a esa persona o que no, muchas veces si nosotros estamos provocando una discusión, lo único que estamos haciendo es cerrarnos la puerta. ¿Por qué? Porque después ya no van a querer hablar de eso, o cuando empiezas a tocar temas de la Biblia, se van a ir, o van a decir, a mí no me hables de eso, yo no quiero hablar de eso, porque lo único que estamos haciendo es discutir. Tenemos que tener mucho cuidado de no prejuzgar a las personas, así como lo hacía Jesús. Jesús le hablaba a todos, no decía, bueno, pues él sí se merece que yo le hable y él no se merece que yo le hable, o a él sí o a él no. Dios le hablaba a todos. Él dice aquí que iba por toda Galilea hablándoles y que nos mandó a nosotros ir a todas las naciones. Dios no quiere que nosotros digamos, bueno, a ese grupito de personas que me cae bien sí y a los que me caen mal no. Tenemos que hablarle a todos. Pero no tenemos que hablarles con odio, no tenemos que hablarles así como de, ay, bueno, nada más porque pues ya me dijeron en la iglesia que tenía que hacerlo, o porque Jesús me está mandando lo voy a hacer, sino que lo tenemos que hacer con amor, lo tenemos que hacer con amabilidad, con gentileza, con un tono de voz adecuado. Jesús hizo un gran sacrificio por nosotros al morir en la cruz y Él quiere que nosotros hablemos de eso, no que estemos discutiendo ni que nos desviemos del tema o que hagamos prejuicios. Además, algunas veces nos van a pedir que oremos por ellos y es importante que así como Jesús lo hacía, vemos que dice aquí en este versículo de Mateo que Jesús iba y que hablaba del evangelio, pero no solo hacía eso, Él hablaba las buenas nuevas, pero además Él sanaba a las personas, Él atendía las necesidades de esas personas, Él sabía que ellos se acercaban a Él pidiéndole una necesidad y Él aprovechaba para cubrir su necesidad y también para anunciar las buenas nuevas. Y de igual manera tenemos que hacer nosotros, hermanos. Muchas veces se van a acercar a nosotros y nos van a decir, oye, mira, estoy pasando por este problema o tengo esta dificultad, ¿puedes orar por mí? Y nosotros no tenemos que decir, bueno, sí, espérame, pero sabes que Dios te quiere decir esto y ignoramos lo que nos están diciendo o lo dejamos hasta el último, no. Tenemos que poner atención a esas necesidades porque inclusive nos va a ayudar a presentar de mejor manera el evangelio. Podemos tomar eso para que ellos conozcan el evangelio. Y tenemos que tener cuidado en escuchar lo que nos están diciendo. Inclusive podemos decir, bueno, sí, si quieres vamos a hacer una oración, oramos. Y una vez que se ora, mira, Dios tiene también estos planes para ti y comenzamos a compartirle del evangelio de manera correcta. Pero ya atendimos su necesidad y eso nos va a ayudar a que ellos pongan más atención, a que estén más concentrados en el evangelio, que estén más concentrados en lo que nos estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya se sienten más tranquilos, porque ya hicimos una oración, porque ya saben que Dios los escuchó. Entonces, hermanos, tenemos que poner también cuidado en las necesidades que tienen las personas que se acercan a nosotros, estar al pendiente de esas cosas para que podamos hacerlo de mejor manera. En segundo lugar, tenemos que hacerlo con mansedumbre. Habrá ocasiones donde no seamos nosotros, hermanos, precisamente los que estemos buscando el conflicto, sino ellos. Que ellos quizá nos estén haciendo comentarios o se estén burlando para que nosotros nos empecemos a molestar, nos empecemos a enojar y comenzamos una discusión.
porque muchas personas es lo único que buscan. Muchas veces buscan que nosotros caigamos en ese error, que empezamos a discutir, que empezamos a alzar la voz y empezamos así y se pierde nuestro verdadero objetivo. Tenemos que tener siempre presente que nuestro objetivo es que esa persona reconozca a Cristo como su Salvador. Nuestro objetivo es hablar de Dios, hablar de Cristo. Sé que hay muchos temas en la Biblia y sé que podemos hablar de filosofía, que podemos hablar de ciencia, que podemos hablar de muchas cosas y que la Biblia toca muchos de esos temas. Lo podemos hacer, pero siempre recordemos que nuestro principal objetivo es hacer que esa persona vaya a Cristo. Tenemos que ir siempre buscando. Quizá la plática empiece con otro tema, empiece con barcos y nosotros empezamos a hablar de los barcos de la Biblia y empieza a darse el tema, y cuando ya se vaya dando tenemos que hacer que todo eso que estamos diciendo al final termine con Cristo, termine con una invitación a esa persona de decirle: ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador? Entonces, hermanos, tenemos que tener siempre presente eso. Van a haber personas que se burlen, va a haber personas que traten de distraernos, va a haber personas que digan que estamos mal, que no es correcto, que la Biblia no es real, que Dios no existe. Siempre va a haber oposición, porque el enemigo siempre va a estar ahí presente buscando que nosotros fallemos, que nosotros nos pongamos más nerviosos, que nosotros dejemos de hablar del Evangelio de Dios. Pero tenemos que controlar nuestras emociones, estar tranquilos y confiar y depender de Dios, pedirle a Él su ayuda y su dirección para que podamos hacerlo correctamente, podamos hablar con tranquilidad, calmados, concentrándonos en lo que estamos diciendo, no escuchando lo que hay a nuestro alrededor, no escuchando esas burlas, porque inclusive cuando estamos en un grupo de personas y estamos compartiéndole a alguien y está con más personas, es muy difícil porque él quizá está poniendo atención y él sí quiere saber, pero sus amigos van a tratar de desviar su atención, que esto y que el otro. Tú tienes que concentrarte en esa persona, ignorar a las demás personas, y quizá cuando nosotros hagamos esto y si ellos, los amigos alrededor, ven que nosotros estamos hablando con esa persona, van a comenzar a guardar silencio, y muchas veces esas personas que no estaban interesadas se terminan interesando inclusive hasta más que el que hizo alguna pregunta. Entonces, hermanos, tenemos que estar siempre tranquilos, no enojarnos, no molestarnos, evitar las discusiones, evitar hablar de temas que nos desvían de Cristo, sino siempre ir enfocados hacia lo que Cristo hizo por nosotros, hacia la salvación, porque eso es lo que queremos. Lo que queremos es que esos amigos, es que esos familiares, es que ese vecino, es que esa persona que me encontré acepte a Cristo. No queremos que cambie su vida, no podemos nosotros cambiar su vida de un día a otro, no podemos nosotros ser los que lo cambian. El que lo va a cambiar es Dios, el que va a tocar su corazón es el Espíritu Santo, el que va a hacer el cambio va a ser Dios, y no lo va a hacer quizá de un día a otro, va a tener un proceso, pero nosotros tenemos que plantear esa semillita en su corazón de Cristo, de que Cristo murió por él, de que Cristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, esa semillita de que hay algo más allá que es la vida eterna y que Dios tiene ese regalo para él. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hablamos nosotros del Evangelio, lo que tenemos que buscar siempre llegar a ese punto. Compartir el Evangelio, hermanos, es una tarea que puede ser muy, pero muy difícil si lo hacemos solos o con nuestras propias fuerzas. Si yo digo, no, pues yo ya me sé toda la Biblia de memoria, yo ya estudié los versículos, ya me sé todo, yo me siento bien, va a ser muy difícil si nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, hermanos. Y es por eso que el primer punto, como les decía, es siempre buscar tener una correcta comunión con Dios. No se puede compartir el Evangelio si nuestro corazón está lejos de Dios. Diariamente tenemos que buscar que nuestro corazón delante de Dios esté bien para que Él pueda utilizarnos y para que Él nos dé la fuerza, nos dé la calma para poder hacerlo correctamente. Créanme que si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas va a salir mal, vamos a cometer errores, vamos a hacer que las personas nos cierren puertas, vamos a hacer que las personas se vacunen contra la salvación y en vez de acercarlas a Dios las vamos a apartar más. Entonces, hermanos, es importante en primer lugar que busquemos tener una correcta comunión con nuestro Dios, que busquemos estar bien con Él, que estemos en oración, que estemos leyendo nuestra Biblia, estudiándola. Dios quiere que nosotros compartamos de su palabra. Jesús nos mandó a compartir el Evangelio a todas las naciones y debemos hacerlo con amor y de la manera correcta, a fin de que las personas entiendan el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y lo acepten como su Salvador. Siempre va a existir oposición por parte del enemigo para que compartamos el Evangelio.
Pero si nos preparamos teniendo una correcta comunión con Dios, Él nos dará la victoria para que logremos vencer toda esa oposición, que puede ser nerviosismo, que puede ser cualquier cosa, hermanos. Dios nos va a ayudar siempre y cuando estemos en una correcta comunión con Él. Y Él se va a agradar de lo que estemos diciendo. Él nos va a utilizar, como veíamos, que podemos ser esos instrumentos útiles. Hermanos, no tengamos temor de hablar de Cristo. No estamos solos, Dios está con nosotros. No esperemos al día de mañana porque puede ser muy tarde. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener la oportunidad de hablar con ese vecino, de hablar con ese familiar, de hablar con ese amigo. Hoy no sabemos cuándo va a ser pues la venida de Cristo, cuánto tiempo vamos a estar aquí, cuánto tiempo las demás personas van a estar con nosotros. Nadie tiene la vida comprada y Dios tiene sus tiempos. Y nosotros, hermanos, tenemos que desaprovechar todas las oportunidades que tenemos. Diariamente tenemos una oportunidad de hablarle a alguien, ya sea en la calle, en el camión, en el trabajo, en la escuela. Tenemos esas oportunidades de hablarle. Yo sé que ahorita podemos decir, no, pues es que ahorita con la pandemia ni siquiera veo a mis amigos, allá no veo a mi familia. Gracias a Dios también tenemos diferentes medios. Le pueden compartir una enseñanza del pastor, le pueden compartir alguna de las cápsulas bíblicas donde se toca los temas de la salvación. Ustedes les pueden mandar un audio de voz, les pueden mandar un video compartiendo el evangelio, hermanos. Hay diferentes medios. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que más personas se salven y nosotros tenemos esa labor. Dios nos dejó esa importante labor a nosotros como un mandamiento, pero lo tenemos que hacer correctamente. Hay que prepararnos, hay que estar estudiando nuestra Biblia y hay que hacerlo con amor, hermanos, con amor para aquellos que aún no han encontrado la salvación. Y bueno, hermanos, espero que podamos hacerlo así. Es a veces complicado, a veces pasan por nuestra mente muchas cosas que nos ponen nerviosos, que nos hacen creer que somos incapaces de compartir el evangelio, pero recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar a hacerlo de la mejor manera, hermanos. Vamos a terminar haciendo una oración para que podamos quedar en manos de Dios y para que Él pueda ayudarnos a que tengamos oportunidades de compartir de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, porque sabemos que fue para ti difícil el morir por nosotros en la cruz. También fue difícil el soportar todo eso, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a nosotros, Señor, a hacer también nuestra parte, Señor, compartir de ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, anunciar al mundo que tú moriste en la cruz, Señor, y que tu muerte, Señor, no sea en vano, sino que sea para la salvación de más y más personas, Señor. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tenemos, Señor. Ayúdanos a aprovechar esas puertas que se nos abren para compartir tu palabra, Señor, y a valorarlo, Señor, y hacerlo correctamente, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a quitarnos esos nerviosismos que pueda haber, ese miedo, Señor, a las burlas, a las críticas, Señor, y confiar y depender de ti, Señor, para poder agradarte, Señor, para poder mostrarte, Señor, que te amamos, Señor, compartiendo de tu palabra para que más personas puedan conocerte, Señor, y que más personas vengan al arrepentimiento y que más personas reconozcan que solamente en ti hay salvación, Señor. Te pido, Señor, que tú nos utilices, que podamos limpiarnos para que seamos vasos útiles delante de ti, que seamos instrumentos, Señor, que tú utilices para llevar tu palabra al mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, quedamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo, primeramente Dios. Un saludo, espero que estén muy bien.